El hip hop está presente en Valencia desde hace muchos años. El rap valenciano siempre ha tenido grandes artistas, muchos de ellos con el respeto de la escena nacional, pero sin grandes números. Claros ejemplos de ello son Charlie F o Eric Hervé. En Valencia siempre ha rondado la sombra de la falta de unión entre los artistas. Que solo se puede subir o solo se puede formar una escena sólida mediante el apoyo al prójimo, ¿no? Como aquel que diría, pero no sé, yo creo que en Valencia nunca ha habido eso, han habido despuntes ocasionales, gente que se ha visto arriba, ahora empieza a despuntar gente que sí que sube con grupo o sí que sigue manteniendo esa unión a su grupo, entonces yo creo que al final con el tiempo llegará, solo hace falta que hayan dos o tres grupos que se conformen como tal y que empiecen a valorar también el trabajo del resto. Yo creo sinceramente que lo que hace falta aquí en Valencia como tal es una cohesión entre los que estamos, por así decirlo, conformando la escena valenciana local. Tengamos mayor o menor relevancia. Sin embargo, Garfio destaca más la ausencia de una industria hip hop. En Valencia es cierto que nunca ha existido una industria como tal. En Madrid o en Barcelona tienes gente a patadas, levantas una piedra y tienes 30 tíos para un vídeo, 30 tíos para un guión, 30 tíos para cualquier estudio de grabación, y aquí en Valencia es todo cocinado un poco por nuestra propia cuenta y al final tienes que aprender un poco de todo o rodearte por lo menos de esos 4 o 5 fieles que tengas, pero claro, igualmente se limita. Pero en la ciudad del Turia hay una gran cantera de hip hop, con trabajos muy serios y profesionales. BP Music es un ejemplo de ello. Este colectivo de reciente creación está formado principalmente por 4 artistas: Guanche, María Colt, Garfio y Noah, además del grupo de gente que trabaja en la sombra. Ahora, más que nunca, hay mucha gente creando música, y mucha de ella desde casa o desde estudios modestos. El número de artistas se ha multiplicado y... hacerse un hueco en la escena ahora es un poco la guerra, ¿no? O ver quién levanta la cabeza más por encima del otro y a quién le puede pisar la clavícula para subir un poco más para arriba él mismo. ¿Y qué pasa si eres mujer? ¿Cambia la cosa? A nivel mujer hay bastantes diferencias con, por ejemplo, los de mi clica, que son todos chicos. Pero sí que es cierto que cuando eres una mujer en un trabajo de hombres, pueden pasar 2 cosas. Te pueden valorar de manera inferior que a lo mejor a un hombre, cambio la frase, te pueden exigir menos que a un hombre, o no le dan crédito a tu trabajo de la misma manera que le darían a los hombres. María apunta que existen diferencias entre la valoración del producto artístico de un hombre al de una mujer. A mí rara vez me han dicho cómo me mola el cacho aquí, o cómo me mola la lírica aquí, o las barras duras, o no sé qué. Siempre apelan a joder, qué bien cantas y qué bonito suena. Y BP Music no deja de producir música, y aún nos queda guanche para este 2020, ya que antes de acabar el año, el artista soltará una colaboración con María Colt, en lo que será... Es como el trabajo que va a sentar precedente a todo lo que va a venir en 2021, ya más enfocado a un rollo más profundo a la hora o en carácter letrístico, y un poco más cuidado a nivel visual. Son videoclips con significado, con detalles artísticos, con toques de cine. Con un 2020 para olvidar, María Colt se despedirá del año con un one shot y luego me queda Again con mi niño Guanche, que es un trabajo que ha marcado la diferencia en todo lo que estamos haciendo hasta ahora, ya que le hemos dado bastante más peso a lo visual. ¿Y a Garfio le queda algo por sacar este 2020? Sí, tengo todavía este 18 de diciembre, saldrá el videoclip que tengo con mi compañero Jackman, con mi socio Jackman, de un rapero de Málaga, el cual esta canción ya está de por sí integrada en el álbum que saqué de Calles de Graffiti el 27 de octubre. Es el último videoclip que voy a sacar este año, posiblemente, no creo que me dé tiempo a sacar nada más. Y ya el siguiente año ya empezaremos a sacar todo lo nuevo, pero de momento
esto será lo último que salga. Con el 2021 acercándose, ¿qué objetivos surgen en BP Music? Los objetivos de María Colt son: Principalmente crecer como artista y a su vez crecer como persona, porque va un poco cohesionado, ¿no? No puedes hacer la una sin la otra. Los objetivos de Guanche también están muy definidos. Acabar de conocerme como artista, yo creo, o seguir conociéndome, no tanto acabar, sino seguir conociéndome como artista. Mientras que Garfio apuesta por grandes cambios para el 2021. Un reinicio y un lavado de cara de la marca de Garfio R. Obviamente mi base es el rap, pero quiero tratar de mezclarlo con muchos ritmos. BP Music tiene ambición y ganas por seguir creciendo dentro de la escena hip hop en Valencia y poder así recoger el testigo de los grandes exponentes. Este colectivo busca convertir su pasión, la música, en su medio de vida, pero no se olvidan de por qué empezaron. Por tener lo que tengo ahora, por tener un grupo sólido, vivir con la gente con la que hago música, crear con ellos en el comedor de mi casa, cenar con ellos escuchando sus trabajos. Entonces yo creo que por ahora no le puedo pedir nada más a la música, tío.